Hoy, en el Noticiero Estrella TV. Un pueblo entero huye despavorido de las pandillas en El Salvador. Cientos de miles emigran internamente y muchos se ven forzados a abandonar el país. En secreto sentencian en Miami a la Reina del Sur, una narcotraficante guatemalteca vinculada con las altas esferas en Centroamérica. Macabro hallazgo en México. Varios cadáveres descuartizados y en bolsas son abandonados en plena vía pública. Nos adentramos en el corredor del narco en el desierto de Arizona. Conozca cómo la mafia transporta drogas e indocumentados en la frontera. Tragedia en plataforma de Pemex. Un accidente en una plataforma petrolera deja muertos y varios heridos. Esto y más ahora mismo por su Noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su Noticiero Estrella TV. Les saluda con enorme gusto por informarles Adriana Ruggiero. Estas son las noticias del día. En El Salvador continúa el éxodo de comunidades por temor a las pandillas. Un pueblo entero abandonó sus viviendas en una localidad del occidente de la nación. Un reciente informe señala que cerca de 300,000 personas han huido dentro y fuera del país por el terror a las maras. Mélida Araniva nos informa. Decenas de casas quedaron vacías en un cantón de Izalco, en el occidente salvadoreño. La policía y los soldados no pudieron evitar el éxodo y prefirieron ayudarlos. A causa de las pandillas, la gente teme por su seguridad. Familias enteras debieron pasar la noche en albergues provisionales del pueblo, ya que si regresaban a sus casas, las pandillas los asesinarían. Necesita uno transporte, mire, para que uno moverse del lugar, porque no hay ni dinero para uno decir que... Y seguridad también. Y es que las amenazas de las maras ha provocado que varias comunidades en diferentes puntos del país se conviertan en pueblos fantasmas. Las autoridades, por su parte, intentan evitar sin éxito que la confianza regrese a sus habitantes. Si el gobierno no pone cartas en el asunto, creo que toda la gente va a salir del país. Según un informe del Consejo Noruego para los Refugiados, en los últimos años, unos 289,000 salvadoreños se han visto obligados a desplazarse hacia otros lugares que ellos consideran más seguros ante las amenazas de las maras. Y es que una buena parte de estos cree que ya no se puede vivir más en este país centroamericano. Es por eso que la migración hacia los Estados Unidos no se detiene y prefieren correr los riesgos en la frontera antes que confrontar con las maras. En San Salvador, El Salvador, Mélida Araniva, Noticiero Estrella TV. Qué terrible situación. Bueno, y en secreto sentenciaron en Miami a la narcotraficante guatemalteca apodada la Reina del Sur. Se sabe que esta mujer se relacionaba con las altas esferas del mundo del narcotráfico en Guatemala y que habría aportado información al gobierno americano acerca de su conocimiento del crimen organizado y la corrupción en Centroamérica como parte de la negociación de su condena. Supuestamente también habría donado $2 millones al partido del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. Desde Guatemala, Emilio Obando tiene más. Veamos. La narcotraficante guatemalteca Marjorie Dadiana Chacón, alias la Reina del Sur y considerada por Estados Unidos como una de las narcotraficantes más importantes de Centroamérica, fue condenada a pena de cárcel en Miami. Aunque por acuerdo judicial no se reveló la duración de la condena. Se refiere a que esta sentencia no va a ser pública, es decir, ninguna persona va a poder tener acceso a ella, conocer de su contenido por esos 5 años. Imagino que es por un tema de seguridad. La organización liderada por la mujer trabajó entre 2008 y 2011 con varios grupos de narcotraficantes de Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras, Guatemala, México, entre otros. Chacón fue responsable de transportar miles de kilos de cocaína cada mes a Estados Unidos. Esta persona ha venido operando en todo lo que ha sido la coordinación del trasiego de cocaína a través del territorio guatemalteco, del lado del Petén, para ser trasladado a México. Se cree que la ahora condenada llegó a financiar parte de la campaña electoral del actual presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Valdetti, quienes son acusados de cometer actos de corrupción, por lo que miles de personas les han exigido en las últimas horas su renuncia para que sean investigados por este y otros casos más. Mire, yo no tendría ningún problema con hacer la renuncia, pero aquí hay una cuestión que es una cuestión constitucional. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Emilio Obando.
Gracias, Emily, por ese informe. Y bueno, la Fiscalía Mexicana planea extraditar a Estados Unidos a uno de los líderes del cártel más poderoso del país. Se trata de Abigail González, cabecilla de los Queenies, que aliados con Jalisco Nueva Generación le han declarado la guerra al gobierno. González fue capturado en febrero junto con otros integrantes del grupo delictivo. El mes pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra, al igual que a su cuñado Nemesio Ceguera, alias El Mencho y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y mientras los narcos y las autoridades están en guerra en Jalisco, nos fuimos hasta el sitio donde sicarios derribaron un helicóptero militar durante la ofensiva del pasado viernes. Eliana López nos muestra cómo quedó la nave convertida en ceniza. Esto es lo que quedó del helicóptero Cougar tras el caótico día de bloqueos, enfrentamientos y quemazones en Jalisco. Testigos vieron cómo el helicóptero, después de ser impactado por un cohete de los narcos, se desplomó y estalló en llamas. ¿Ahí es donde cayó o qué? Supuestamente sí. Sí. ¿Ustedes son de por aquí? Sí, Villavieja. Supuestamente el helicóptero Cougar que fue derribado por los narcos volaba muy bajo porque iba persiguiendo al capo apodado El Mencho, que iba en un convoy con unos 100 hombres. Después de la ofensiva que dejó 15 muertos y 19 heridos, el presidente Enrique Peña Nieto le ha declarado la guerra al cártel Jalisco Nueva Generación. Los actos violentos del crimen organizado, lejos de frenar la acción del gobierno, fortalecen la determinación del Estado mexicano para hacer valer la ley en todo el territorio nacional. El general Miguel Gustavo González, quien ha combatido a los Zetas y al cártel del Golfo, ha sido designado por Peña Nieto para exterminar al cártel Jalisco Nueva Generación. Tras las escenas de guerra del viernes, las autoridades incautaron 2 lanzacohetes usados para derribar el helicóptero militar y 10 cohetes útiles que demuestran el poderío bélico de los narcos. Entre tanto, Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos no viajar a Jalisco ante la escalada de violencia. Eliana López, Noticiero Estrella TV. Y precisamente luego de los hechos violentos en Guadalajara, Jalisco, una amenaza de bomba pone en alerta a las autoridades de Monterrey, en Nuevo León. La alarma se encendió en edificios de gobierno, bancos y otros negocios. José Ángel Ramírez tiene más de esto. Una amenaza de bomba provocó el desalojo del Tribunal Superior de Justicia, el cual se encuentra a un lado del Congreso de Nuevo León. Cientos de trabajadores, tanto de bancos, comercios, así como de juzgados, tuvieron que ser desalojados por más de 3 horas. Expertos en explosivos ingresaron al edificio de 4 pisos en busca del presunto artefacto. Desalojaron a todo el edificio del Poder Judicial. Nos dijeron que había una amenaza de bomba y nos pidieron que evacuáramos el edificio. Los recientes hechos de violencia ocurridos en Guadalajara provocaron preocupación entre los empleados de estos centros de trabajo. La situación de la violencia y el montón de cosas que han estado sucediendo, pues sí, no lo dudo, la verdad. Varias calles a la redonda del centro de Monterrey permanecieron cerradas tras esta alerta de bomba. Elementos del ejército mexicano llegaron al lugar para implementar un operativo de seguridad. Finalmente, y tras la inspección del inmueble, en donde se descartó la presencia de una bomba, poco a poco los trabajadores ingresaron a sus oficinas. Hasta el mediodía de este día, varias calles a la redonda permanecieron cerradas tras la amenaza de esta bomba. Desde Monterrey, México, José Ángel Ramírez, Noticiero Estrella TV. Gracias, José Ángel. Y bueno, seguimos en México, pero ahora nos trasladamos hasta Veracruz, donde se recrudece la violencia. Hace solo unas horas fueron encontrados 4 cadáveres descuartizados, abandonados en bolsas de plástico. La policía dice que todo indica que las víctimas fueron asesinadas al mismo tiempo, pero abandonadas en puntos distintos. A este macabro hallazgo se suma otro del día domingo, en el que 6 cuerpos de jóvenes de entre 17 y 25 años fueron arrojados en plena vía pública del municipio Emiliano Zapata. Y también en el país azteca mueren 2 trabajadores y 10 resultan heridos tras un accidente en una plataforma petrolera en la bahía de Campeche. El trágico accidente ocurrió durante maniobras de mantenimiento cuando se desplomó parte de la plataforma, propiedad de una firma contratista. Cerca de 100 trabajadores de Pemex y de la otra compañía fueron evacuados y evaluados médicamente. Y mire, la sequía en California sigue empujando a las autoridades a tomar medidas cada vez más extremas para preservar el agua y ahora obligan a nuevos y fuertes recortes del vital líquido sin precedentes. Medidas como la abstención del riego de áreas verdes son una de las principales recomendaciones para lograr la meta del 25% de ahorro.
Estos racionamientos obligatorios entrarán en vigencia en el mes de junio y se basan fundamentalmente en que las agencias proveedoras del agua deberán implementar los recortes en las ciudades y si no lo hacen, enfrentarán multas de hasta $10,000. En cuanto a la población, bueno, les toca seguir las recomendaciones de las autoridades a que los dueños de casa dejen morir el césped. Esas son las recomendaciones fundamentales y pues también conservar agua al bañarse o lavar ropa o sus autos. Y Estados Unidos ofrece una recompensa de $20 millones por información que conduzca a la captura de 4 líderes del grupo terrorista ISIS. Entre tanto, investigadores tratan de determinar si esta organización extremista estuvo directamente involucrada en el ataque ocurrido en Texas en una exhibición sobre caricaturas del profeta Mahoma. La Casa Blanca dice que tomará tiempo determinar si los 2 atacantes muertos eran efectivamente miembros del Estado Islámico. Nos vamos ahora a una pausa, pero al regresar hacemos un recorrido por el corredor de la mafia en la frontera. Le mostraremos cómo operan los coyotes y los narcos. Además, aumentan dramáticamente las denuncias de abusos sexuales en universidades de Estados Unidos. También, un joven que vivió en el bajo mundo de las maras demuestra que sí se puede enderezar el rumbo y comenzar de nuevo. Y presentan en México pruebas sobre la existencia de vida extraterrestre. Ya le contamos los detalles en No se apague. Continuamos con más y lo hacemos con noticia de última hora. Más de 100 indocumentados, en su mayoría centroamericanos, acaban de ser rescatados en el Estado de México. El rescate fue posible luego que una de las víctimas escapara del cautiverio y pidiera ayuda a la policía. Los migrantes estaban encerrados en una casa de seguridad. Algunos llevaban más de un mes privados de su libertad y entre ellos habían niños y mujeres. La policía capturó a 5 sujetos acusados de intentar cobrarle a los familiares de las víctimas para liberarlas. Nosotros, por supuesto, le mantendremos al tanto del desarrollo de nuestra noticia. Seguimos con más, y es que las cámaras de su noticiero Estrella TV se adentraron en el corredor de la mafia en la frontera, en el lugar donde los coyotes y los narcos se las ingenian para burlar a las autoridades. Lili Antonini nos presenta este recorrido por el desierto de Arizona. Veamos. En nuestro recorrido por la frontera de Nogales, fuimos recibidos por el alguacil Tony Estrada, quien nos indicó cómo llegar a uno de los puntos más peligrosos que es usado para introducir drogas a los Estados Unidos. Tenemos el fenómeno ese de que tenemos la inmigración ilegal y también tenemos el narcotráfico. Esta es una entrada, ese es un punto donde hay ese tipo de actividad. El alguacil Tony Estrada nos invitó a patrullar junto con el teniente Joe Bonding los sitios más solitarios y peligrosos de esta región, donde las personas quedan totalmente separadas del resto del mundo. Estamos en el área más peligrosa del condado Santa Cruz, en esta área donde corre el río Santa Cruz. Como pueden ver, ese lado de la cerca está muy baja. El teniente nos dijo que cerca de aquí hubo un tiroteo, por eso viene preparado con un rifle en caso de que suframos un ataque. Nos pueden estar vigilando en estos momentos grupos de traficantes de humano que únicamente se les paga para que ellos verifiquen quiénes pasan por este lado donde el cerco de la frontera está bastante bajo. Por este lado pasan las mulas con su cargamento de droga. Tenemos coyotes, tenemos bajadores, guías que se aprovechan de en muchos casos de robarle a los mismos agentes que están cruzando. Estas montañas y caminos empedrados forman la ruta perfecta seleccionada por los maleantes para el paso de su contrabando. En Phoenix, Arizona, Lili Antonini, noticiero Estrella TV. En otro orden de noticias, al parecer más víctimas de abuso sexual en las universidades están denunciando a los agresores. Las denuncias se han duplicado en los últimos 5 años. En 2009 fueron denunciados más de 3,000 casos, mientras que en 2013 se recibieron más de 6,000 denuncias. Las autoridades creen que se debe a que hay mayor atención pública sobre las agresiones sexuales en las universidades y a que las víctimas están más decididas a no callar, y esto es bien importante. Bueno, y muchos dicen que cuando alguien entra a una pandilla ya no se puede salir. Pero un joven de Los Ángeles es la muestra más clara de que sí se puede abandonar esa vida de crímenes y regenerarse. Moisés González habló con él y nos cuenta cómo lo logró. Por más de 22 años, Marcos Luna estuvo envuelto en el mundo de las pandillas en Los Ángeles, arrestado y encarcelado en repetidas ocasiones. Siempre en la cárcel, haciendo maldades, haciendo lo que yo sé.
hasta que hace 7 años logró darse cuenta que esa vida no le traería nada favorable. Tienes una decisión. Pues si quieres andar en esto, estas son las principales. La cárcel, las drogas, muerte o en la silla de ruedas. Fue así como decidió unirse a Homeboy, el centro de rehabilitación para expandilleros de mayor éxito a nivel mundial, ubicado en la ciudad de Los Ángeles. Yo nunca he sabido que tenía familia aquí, en Homeboys. Y ahora, estando aquí, me hace pensar, like, wow, you know, he does love me. Me quiere, me ama como yo lo amo a él. Hoy Marcos se sigue preparando y desea continuar sus estudios para ser un buen ejemplo para sus hijos. Quiero hacer un papá bien grande. No quiero que mis niños anden en el mismo rollo, porque yo soy solo. Solo es más difícil. Ahora Marcos Luna asesora a otros jóvenes a salir del mundo de las pandillas, convenciéndolos de que nunca es tarde para cambiar y transformarnos en una mejor versión de nosotros mismos. No estás solo. No estás solo, estamos aquí, come to Homeboys. Aquí vas a hallar lo que no has hallado en tu casa. Y es eso, Jesus siempre va a tener las puertas abiertas y te va a decir, I love you, son. It's really up to you. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero, Estrella TV. Nos vamos a la pausa. Al regresar, un tornado hace sentir su furia en casas, árboles y postes de electricidad y deja además varios heridos. También una protesta termina de forma violenta con un saldo mortal y varias personas heridas. Además, presentan un extraterrestre en México. Es una prueba de que sí existe vida en otros planetas. Le contamos al regreso. Y como consecuencia de los enfrentamientos entre la policía y un grupo de manifestantes que protestaban en contra del proyecto minero Tía María en el departamento de Arequipa, Perú, una persona murió y varios resultaron heridos. Esta es la segunda muerte en 2 semanas de protestas en la región. Para evitar más violencias en las calles, las autoridades han prometido investigar a fondo este incidente. Y mire, según un informe de la Agencia de Investigación de Accidentes de Francia, Andreas Lubitz, copiloto del avión de Germanwings que se estrelló contra los Alpes franceses en marzo, hizo varios ensayos de su fatal descenso. El reporte indica que Lubitz programó el avión para un descenso no autorizado 5 veces en un periodo de 4 minutos y medio y luego restableció la altitud durante este fatal vuelo desde la ciudad alemana de Düsseldorf con rumbo a Barcelona, España. Y un fuerte tornado azotó sin piedad una pequeña ciudad al norte de Alemania, dejando varios heridos, casas semidestruidas y decenas de árboles y postes de luz en el suelo. Las autoridades locales indicaron que los daños que dejó esta tormenta serán evaluados para poder ayudar económicamente a los damnificados. Se esperan más lluvias para los próximos días en la zona. Y Estados Unidos ha aprobado licencias para que ferries puedan llevar pasajeros hasta Cuba. 4 empresas navieras de Florida confirmaron haber recibido luz verde, pero aún les falta la autorización del gobierno cubano. Todo esto es parte del acercamiento entre ambos países, distanciados desde la Revolución Cubana hace más de medio siglo. Nos vamos ahora nuevamente a una pausa, pero al regresar, de la alegría al caos. Unos niños que jugaban en un parque fueron sorprendidos al caerle un árbol. Además, en México presentan pruebas de carne y hueso para demostrar que los extraterrestres sí existen. Ya regresamos. Bueno, y esta noche descubra en Rica Famosa Latina por qué Sisi Fleitas asegura que María Raquenel planea hacer un nuevo clan junto a Lucelva Mansur. Bueno, no se lo puede perder porque esto está que arde. Todo lo verá aquí en Rica Famosa Latina a las 7, 6 Centro por Estrella TV, porque la vida real es la mejor telenovela. Y bueno, continuando con la información noticiosa, quiero invitarle a que vean ahora cómo la tranquilidad que reinaba en este parque en Massachusetts se transformó en caos y desesperación luego que un árbol se cayera sorpresivamente atrapando a varios niños que estaban jugando. Según las autoridades, 2 menores resultaron con lesiones graves, uno de ellos con fractura en el cráneo. Los heridos de 2 y 8 años fueron trasladados a un hospital local. Por otra parte, el investigador y periodista mexicano del fenómeno OVNI, Jaime Maussan, acompañado por expertos estadounidenses y canadienses, participaron en una conferencia para hablar sobre la existencia de vida inteligente en el universo. Maussan dijo que el caso Roswell y la existencia de millones de galaxias son pruebas contundentes
de que los seres humanos no estamos solos y es cuestión de tiempo para que conozcamos a nuestros vecinos. Y ahora, antes de finalizar, quiero mostrarle este curioso videíto con este koala que, guiado por su curiosidad, ingresó a un hospital en Australia, se dio un paseo por el área de urgencias, mírelo allí caminando, y luego se marchó tranquilamente al no encontrar nada que le llamara la atención, mientras que las cámaras de seguridad lo grababan. El video fue puesto en las redes sociales y, como ustedes se lo podrán imaginar, se volvió súper popular y viral en tan solo un par de horas. Y cómo no, mire, es un animalito súper enternecedor y con su curiosidad allí. Que gracias a Dios que no había nadie alrededor, porque se hubieran asustado. Por ahora, amigos, es todo por este día. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero Estrella TV. Pueden chequear más de nuestras historias en nuestra página web videos.estrellatv.com o contactarnos a través de nuestras redes sociales que aparecen allí en pantalla. Tengan todos muy buenas tardes.